Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí, por el canal 11 del Zulia, como cada domingo. El día de hoy no voy a hacer la acostumbrada reflexión inicial, pues porque tenemos un programa muy especial y queremos darle todos los minutos posible a nuestro invitado del día de hoy. Y pues hablaremos brevemente de él. Él es Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa, quien fue electo gobernador por todos los zulianos, la mayoría de los zulianos, el año 2017. El año pasado, y estaremos conversando con él sobre este tema y otros temas interesantes. Pero hablemos también un poco de Juan Pablo Guanipa. Muchos lo han visto en la calle, pero no conocen su trayectoria. Juan Pablo Guanipa es abogado de la Universidad del Zulia, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta, magíster en Gerencia Pública en la Universidad del Zulia, magíster en Estudios Políticos Aplicados en el FIAT Madrid, España, programa avanzado en Ciencias y Técnicas de Gobierno en el IESA, diplomado en Teoría Política y Gestión Pública en Santiago de Chile, programa en Gerencia Municipal del IESA, curso de Alta Dirección el ILD-IS. Del 2005 a 2013 se desempeñó como concejal del municipio de Maracaibo, donde presidió la Comisión de Legislación y Redacción. Se desempeñó como director general del Instituto Regional de Formación y Estudios Sociopolíticos IRFES, diputado a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, periodo 94-96, presidente de la Comisión de Legislación y Política, vicepresidente de las comisiones de Deportes, Recreación y Turismo y de Planificación y de Desarrollo Regional. Actualmente, profesor de Planificación Estratégica Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, moderador de radio y televisión del programa De Acuerdo, presidente de la Fundación Maracaibo Posible, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de su Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales, adscrita a la Comisión de Política Interior. Nuestro invitado, Juan Pablo Guanipa. Bienvenido, Juan Pablo, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y bueno, aquí a la orden para conversar un poco acerca de todo lo que está pasando en nuestro país. Sí, Juan Pablo, bueno, evidentemente debo arrancar la entrevista con la pregunta que todo el mundo se hace y la gente quiere saber. Ha pasado ya casi un año de ese proceso electoral donde la mayoría de los zulianos decidieron apoyarte, votar por ti, y luego ocurrió lo que vimos, una decisión de la Asamblea Constituyente, una decisión tuya personal. En un año, en retrospectiva, ¿cómo evalúas esta decisión? Hay quienes la creen correcta, hay quienes la creen incorrecta, pero de la propia persona de Juan Pablo Guanipa, ¿cómo evalúas esa decisión en ese momento? Mira, tú conoces mi carrera política. He sido un luchador social, un luchador político. Durante muchos años he trabajado en función de lograr la realización de una vocación, que es la política. La política es una vocación. Yo creo que tenemos que reivindicarla como profesión, además. Tenemos que reivindicar el hecho de que, como decía Pío XI, la política es la forma más excelsa del amor a los demás después de la religión. Y lo que vivimos en Venezuela, indudablemente, y lo digo, es un régimen dictatorial. Frente a esa situación, nosotros ya veníamos en una lucha, primero por conquistar la alcaldía de Maracaibo, después vino la oportunidad de ir a la gobernación del estado Zulia. Hicimos un esfuerzo que yo puedo calificar como titánico, porque no estábamos enfrentando a cualquier grupo, estábamos enfrentando a dos grupos que realmente han tenido mucho poder y mucha presencia en la política zuliana. Por un lado, Un Nuevo Tiempo y Manuel Rosales, y eso nos llevó a una elección primaria que ganamos el 10 de septiembre, y luego Arias Cárdenas, que ya había sido 3 veces gobernador del estado y que bueno, que también había tenido una presencia muy importante en la política zuliana. Ganamos ese proceso electoral que estuvo signado por 3 amenazas. La primera amenaza fue la inhabilitación política, que al final no se dio. La segunda amenaza fue una carta de buena conducta que nos obligaban a ir a buscar en la constituyente. Yo decía, ¿cómo nos pueden pedir unos señores sin conducta que nosotros vayamos a buscar ante ellos una carta de buena conducta? Decidimos no hacerlo y al final no se cumplió ese requisito del que ellos hablaban. La tercera amenaza fue la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente. Toda la unidad democrática, todos los partidos de la unidad democrática, todos los candidatos a gobernador, tomamos la decisión de anunciar que no nos juramentaríamos ante la Asamblea Constituyente. El proceso electoral fue el 15 de octubre y la decisión de que teníamos que juramentarnos ante la Constituyente fue posterior. El 18 de octubre se dicta un decreto constituyente según el cual tenemos que juramentarnos ante la Constituyente. Evidentemente, tú dices, yo no voy a juramentarme cuando el tigre está lejos,
pero cuando se te acerca se te presenta la duda, la situación de confusión que podía generarse y bueno, nosotros tomamos una decisión que conversamos previamente con los otros gobernadores electos. Y les decíamos, Venezuela está librando una lucha en contra de una dictadura. Si nosotros vamos y nos juramentamos ante la constituyente, no solo va a ser el hecho de juramentarse ante la constituyente, sino la subordinación que va a significar someterte a Nicolás Maduro, a esa constituyente y a Delcy Rodríguez y al vicepresidente que dirigía todas las relaciones con los gobernadores, que era Tarek El Aizami. Evidentemente que nosotros teníamos que dar un testimonio. La vida no es un cargo, la vida son ideales. Y cuando tú tienes un ideal y estás luchando por una causa, tú tienes que dar testimonios. Y el testimonio nuestro fue: no acepto juramentarme ante la Asamblea Constituyente. Y no acepto porque tenemos que dar a la vida pública venezolana la remoralización que hace falta para que sintamos que la palabra vale. Y que no solo la palabra vale, sino que tenemos que dar un testimonio de amor por Venezuela y de lucha por nuestro país. Esa fue la razón por la cual decidimos no juramentarnos. Un año después, bueno, 10 meses después, yo considero que es una decisión adecuada y podemos conversar acerca de lo que ha pasado en todo este tiempo. Bien, vamos a identificar, hacer nuestra primera pausa y ya regresamos más con Juan Pablo Guanipa. Bien amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando con Juan Pablo Guanipa. En la primera parte, Juan Pablo, conversábamos sobre casi un año después, tu decisión de no haber asumido la gobernación del Zulia o no haberte sometido a la Asamblea Nacional Constituyente. No quiero agotar todo el programa en eso, pero entiendo que así como hiciste consultas con los gobernadores que posteriormente decidieron ir a la Constituyente, y por cierto estaban esta semana aquí en Maracaibo, también hiciste consultas en el estado Zulia, y entiendo que entre las consultas que hizo, el factor de Un Nuevo Tiempo y Manuel Rosales conversaron contigo. Manuel te sugirió asumir la gobernación, pero al final tomaste una decisión personal. Y respetable, cada quien tiene su posición. Ahora, hay gente que dice que antes de ese momento ya se había sometido el proceso electoral a la constituyente, que no se debió participar entonces en ese proceso. Igualmente, después la gente criticó también que esa misma constituyente obligó a una validación de los partidos y ahí los partidos participaron en esa validación. Entonces hay como una incoherencia en algunos momentos de la oposición, que también me gustaría que habláramos sobre eso. Se ha decretado varias veces el abandono del cargo de Maduro, pero sigue en ejercicio. Se han tomado medidas desde la Asamblea Nacional y no han surtido efecto. ¿Cómo evalúas tú ese proceso de legitimación de la Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los hechos más que de derecho? ¿Cómo lo evalúas? Mira, la constituyente no convocó al proceso electoral de los gobernadores y a mí me parece una falta de respeto cuando hay gente que para tratar de argumentar su punto de vista dice es que si ya esa era una elección convocada por la constituyente, entonces no debemos participar. La elección de gobernadores fue convocada antes de que se hiciera ese bodrio, esa farsa de la Asamblea Nacional Constituyente que ni fue convocada ni fue elegida por el pueblo. Se decidió que era en el mes de julio del año 2017, eso lo dijo el Consejo Nacional Electoral. Luego, cuando estaban en el proceso de selección de los constituyentistas, el mismo Consejo Nacional Electoral difiere el proceso electoral para diciembre del año 2017. Y cuando se instala la Asamblea Constituyente, exhorta al Consejo Nacional Electoral a que adelante la fecha. Y por resolución, el Consejo Nacional Electoral adelanta la fecha para el mes de octubre de 2017. Por tanto, queda bastante claro que quien convoca a esa elección es el Consejo Nacional Electoral. Y nosotros decidimos participar porque veníamos de la elección anterior, que fue en diciembre del año 2015, habíamos ganado las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, ya habíamos visto que venían estas personas con una intención de secuestrar el sistema electoral, pero teníamos que apostar por el proceso electoral, teníamos que luchar en favor de lograr que a través de un proceso electoral el país pudiera ir resolviendo su problema político. Y la elección de gobernadores sirvió para demostrar que ya ellos tenían totalmente secuestrado el sistema electoral. Por eso, en el momento en que estamos escuchando los resultados y vemos cómo dan ganadores a la mayoría de los candidatos del PSUV, cuando llegan al Zulia,
que la gente empezó a celebrar, yo me quedé estático. Yo sentía que no había absolutamente nada que celebrar, porque el hecho de que ganáramos en el Zulia, pero que hubieran arrebatado el proceso en la mayoría de los estados del país, era un asunto que nos decía que las cosas no venían para bien y sabíamos lo que iba a venir en los siguientes días. Cuando fuimos a la consulta hubo gente que consideraba que debía juramentarme, respetables argumentos, otros consideraban que no debía juramentarme. Yo creo que la mayoría consideraba que debía juramentarme, pero yo creo también que uno tiene en la política que dar una demostración de idoneidad, de legitimidad en la toma de decisiones y de amor por Venezuela. Yo creo que el argumento está bastante claro. Si estamos viviendo en un sistema como el que estamos viviendo, tienes que dar testimonio. Y la salida no es cohabitar, la salida no es acostumbrarse, la salida es tomar decisiones que puedan ser una impronta en una lucha que es existencial para el pueblo de Venezuela, que es la lucha por la democracia. Así que esa es la razón fundamental de todo eso. Creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos refleja un poco cómo lamentablemente quienes asumieron la responsabilidad de juramentarse como gobernadores no solo no han podido ejercer su función, sino que han tenido que someterse a ir a reuniones con Nicolás Maduro, a reuniones con Delcy Rodríguez, a reuniones con Tarek El Aizami, y de esa manera demuestran que su actitud no es una actitud de lucha y confrontación, sino una actitud de cohabitación, como me decían algunos de ellos, con el gobierno, cosa que yo no estoy dispuesto a tolerar. Por cierto, cuando tú sales a la calle, hay gente que te reclama y gente que te felicita. Y quizás el mejor testimonio de eso. ¿Cómo está ese equilibrio entre los que te reclaman y los que te felicitan? No sé, porque a veces hay gente que quizás piensa algo y no te lo dice, ¿no? Entonces, yo te digo, en todo el país, yo estoy recorriendo el país, en todo el país hay reconocimiento a lo que nosotros hemos hecho y a la lucha que hemos librado. Quizá en el estado Zulia es donde están las fuerzas más parejas, porque claro, la gente nos quería ver en la gobernación y quizás mucha gente siente que lo que está pasando en el Zulia es porque nosotros decidimos no juramentarnos, cosa que hay que decir también, porque al final lo que hubo fue un arrebato de la gobernación del estado Zulia. Nadie en ninguna norma dice que tenemos que juramentarnos ante la constituyente. Nosotros teníamos que juramentarnos ante el Consejo Legislativo y fuimos al Consejo Legislativo. Teníamos que juramentarnos ante un tribunal y fuimos ante un tribunal. Y al final fue arrebatada la gobernación. Pero te decía que hay una anécdota. Cuando yo salí, por ejemplo, a caminar en Jesús de la Misericordia, en esa impresionante manifestación que se hace en el estado Zulia, y de repente se me acerca una señora, yo estaba solo caminando, y me dice: Guanipa, tú tienes que tener a Dios en tu corazón, porque hacer lo que hiciste requiere de una impresionante fortaleza. Inmediatamente pasa una señora, me mira feo y me dice: ¡Vendido! Ahí ves tú las dos posiciones. Y evidentemente yo le di las gracias a la primera, pero me fui caminando detrás de la segunda. Y yo le decía: mi amor, venía acá vendido. ¿Vendido de qué? De cobres. Porque si es vendido de cobres, yo me hubiera juramentado como gobernador y hubiera administrado algunos recursos. Este es un momento para demostrar que no es importante el cargo como el país, que mucho más importante que un cargo es el país. Y creo que eso lo hemos demostrado con los hechos. Vamos a identificar y venimos con más de la entrevista con Juan Pablo Guanipa. Te dejo la pregunta anterior. Validar el partido, los partidos en este proceso. Identificamos y venimos. Continuamos conversando con Juan Pablo Guanipa la noche de hoy aquí en nuestro programa La Gente Quiere Saber, y le dejábamos también la pregunta en el aire de esa, alguna gente señala como incoherencia de los partidos en general o de la oposición al liderazgo opositor en algún momento de todo este proceso de 20 años, participar, no participar, calle, no calle, no juramentarse, no juramentarse, validar, no validar. ¿Cómo evalúas tú esto? Y la empato con la siguiente pregunta, con la misma franqueza que nos estás hablando. ¿Cómo está la oposición o el liderazgo opositor en Venezuela y en el Zulia? ¿Cómo lo evalúas? Mira, nosotros hemos vivido 20 años casi ya de distintas circunstancias frente a las cuales tú no puedes actuar igual. O sea, hay que ir atendiendo cada una de las circunstancias y actuar. Pero la coherencia es muy importante. Nosotros validamos el partido cuando el Consejo Nacional Electoral obligó a los partidos políticos a validarse. Luego vino otro proceso de validación que fue ordenado por la Constituyente, y el único partido que nosotros decidimos validar fue la Mesa de la Unidad Democrática. Primero Justicia dijo: vamos a validar la Mesa de la Unidad Democrática.
Lamentablemente, el mismo Consejo Nacional Electoral y no sé si la Constituyente decidieron que la Mesa de la Unidad Democrática no podía validarse y eliminaron la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Primero Justicia en ese momento toma la decisión de validar el partido. Yo me opuse radicalmente a eso y dije, no voy a validar a ningún partido político. Estaba dispuesto a lo de la Mesa de la Unidad porque era una cuestión de unidad para por lo menos tener una tarjeta frente al régimen. Pero yo me opuse a la validación de Primero Justicia, lo dije en público y lo dije en privado. Primero Justicia no necesitaba validarse porque es un partido que ya está arraigado en la conciencia colectiva del venezolano, que está allí, que no depende solo de una tarjeta, sino que depende de su gente. Y su gente está allí y está activa. Ahora, ¿cómo está la oposición? Está con muchas dificultades, eso es evidente. Muchas dificultades producto de errores cometidos por nosotros, pero también de toda una estrategia del G2 cubano, hay que decirlo con todas sus letras. Hay una evidente intención del gobierno de Maduro de dejarse manejar completamente por un G2 cubano que hace exactamente lo que le da la gana y que toma la decisión de someter a la unidad democrática a los conflictos que hoy está viviendo. Yo diría que en la unidad democrática hay dos visiones que son muy contrastantes y de eso depende que pueda desarrollarse o no un movimiento más unitario. ¿Cuáles son esas dos visiones? Un grupo de personas considera que hay que sentarse con el gobierno, que hay que cohabitar y que hay que esperar una nueva oportunidad electoral para tratar de sacar a Nicolás Maduro. ¿Quieren sacar a Maduro? Sí, pero lo quieren sacar a través de la normalización de las cosas. Hay otro grupo en el que yo me anoto, que es el grupo que cree que hay que confrontar, que hay que lograr acumular fuerzas para generar una presión importante, una presión política, una presión social, una presión institucional, una presión militar y una presión internacional. Es decir, Maduro no va a salir democráticamente, Maduro va a salir por la presión que nosotros podamos ejercer para lograr que haya un cambio político en Venezuela. Si no logramos conciliar estas dos posturas, no habrá unidad. Y yo lo que pienso es que nosotros como Primero Justicia en los próximos días estamos definiendo qué postura vamos a tomar con respecto a todo esto y yo percibo que la mayoría considera que es la postura con la que nosotros estamos, la postura de la confrontación, la postura de la presión. Decidido eso, yo creo que lo que tenemos que hacer es aliarnos con los que piensan igual que nosotros, comenzar a desarrollar una serie de acciones y lograr que los que no piensan como nosotros asuman que esta es la vía y que al final todos nos sumemos. Esa es la idea. Sí, suena sencillo al narrarlo, pero sabemos que es bien complicado Sí. a la hora de ponerlo en práctica, porque te decía que en estos 20 años la calle ha derivado en procesos electorales o los procesos electorales han derivado en la calle porque no se respetan los resultados o porque cierran las vías electorales y entonces la presión decaye. Hay gente que manifiesta públicamente el dolor de que hemos avanzado mucho a veces en la calle y luego hay un repliegue por parte del liderazgo opositor y la gente siente que se queda en la estocada. Entonces convocar otra vez nuevamente a la gente a la radicalización o a la calle o a la confrontación luce complicado. Lo hemos visto recientemente en convocatorias hechas por la oposición donde entre los que se han ido del país, que es una tragedia Claro. lo que estamos viviendo, y los que se sienten desilusionados de la oposición no participan, no están participando. ¿Cómo lograr reanimar a la gente, reactivar a la gente, que nuevamente la gente confíe en el liderazgo opositor, que confíen en los partidos políticos? Los partidos políticos son necesarios en este proceso electoral. Pero, Juan Pablo, definitivamente en este momento hay un desánimo colectivo y el liderazgo opositor está llamado a buscar las vías para rescatar, para volver a sacar a flote esa esperanza en los venezolanos. ¿Cómo lograrlo? Mira, los procesos políticos son de flujos, contraflujos, hay momentos en los que hay mucha efusividad y mucha presencia en la calle, hay momentos en los que hay repliegues. Yo diría que la calle, que se produjo con mucha intensidad el año pasado y el año anterior, una vez para luchar por el referendo revocatorio, al año siguiente para luchar en contra de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que dejaban sin competencia a la Asamblea Nacional, la calle no se detuvo porque el liderazgo político decidió que se detuviera la calle. La calle se detuvo por la represión. Y te lo digo con propiedad, porque si alguien tuvo alguna responsabilidad en la búsqueda de conducción de los procesos de calle en el estado Zulia fuimos nosotros. Y nosotros convocábamos permanentemente a concentraciones, a marchas, a manifestaciones, y la gente nos acompañaba en esa convocatoria. Comenzó la represión
que terminó el día que convocamos a 2 días completos de manifestación, que fue a finales del mes de julio del año pasado, unos días antes de la convocatoria fraudulenta a esa elección de la constituyente. Y recuerdo perfectamente que para esa fecha la represión se llevó casi a 600 personas solamente en Maracaibo, detenidos. Evidentemente eso frenó a la gente que dijo, un momento, yo quiero salir de esta situación, pero yo no me voy a someter a que me maten, a que me detengan, a que me repriman, a que me torturen, como pasó en ese tiempo. A mi modo de ver, eso fue lo que frenó la calle, porque nosotros el día después de la elección esa constituyente convocamos a la calle y la gente no asistió. Y al día siguiente convocamos otra vez y la gente no asistió. Evidentemente la gente estaba replegada fundamentalmente, no digo que únicamente, pero fundamentalmente por la represión gubernamental. Ahora, Juan Pablo, ¿qué puede cambiar entonces en este momento? La represión se ha acrecentado en el país, la violencia política se ha acrecentado en el país. Aquí basta que cualquier persona salga a protestar inmediatamente va preso. ¿Cómo entonces reactivar eso si sabemos lo que viene? Pero nuestro querido Quique nos está indicando que vamos a identificar y ya venimos con más de nuestro programa. Juan Pablo, ¿cómo reactivar entonces la calle? ¿Cómo volver a animar a la gente a la lucha, sabiendo el fantasma que hay sobre lo que significa la protesta, sobre lo que significa la persecución? El liderazgo opositor está perseguido en Venezuela, perseguido, exiliado. Sobre esto que también quisiera que me dieras tu opinión sobre esto. Vamos a responder esta parte y también el tema, te pregunto después sobre la Asamblea Nacional. Bueno, cómo no, mira, yo diría que hay que hacer un gran esfuerzo en los 5 tableros de lo que te hablaba en otro segmento, ¿no? En primer lugar, la presión política. La presión política, que es las manifestaciones por razones políticas. Aquí tenemos un problema grave con la ausencia de democracia en Venezuela. No es que hay un déficit democrático, es que se acabó la democracia en nuestro país, se acabó el voto como herramienta para que la gente pueda dilucidar los problemas que el país tiene. Y eso nos obliga a salir a la calle. Entonces hay que recuperar la presión política, que es la actuación de la Asamblea Nacional, que es la consolidación del Frente Amplio Venezuela Libre, que indudablemente ha tenido problemas para poder articularse, porque allí hay demasiada gente de distintos sectores y no es fácil articular. Ahí está la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los empresarios, los trabajadores, los estudiantes, las autoridades universitarias, partidos políticos de la unidad, partidos políticos que no son de la unidad, partidos políticos chavistas que tomaron la decisión de replegarse, de venirse, porque sienten que el chavismo no les dio respuesta a sus planteamientos y a la posibilidad de construir una sociedad mejor. Entonces, todo eso hay que rearticularlo y lograr que tenga un éxito en cuanto a la presencia en la calle. Pero está la presión social también. Nosotros tenemos que lograr articular la presión social, que es todas las manifestaciones que se hacen a diario, 30, 40, 50 manifestaciones al día en Venezuela. Bueno, lograr articularlas, lograr politizarlas, es decir, que no sea solo la lucha por mi situación económica, no, sino la lucha por sacar a Maduro, que es el culpable de la situación económica y social que tiene el país. Pero también tenemos la presión militar. ¿Qué pasa en la Fuerza Armada venezolana? Ahí algo está pasando. 300 oficiales detenidos, 300 oficiales expulsados porque decidieron irse del país, porque pedían la baja y no se las daban, y sin baja ni nada se fueron del país. Y aparentemente me hablan de más de 10.000 oficiales que están en una situación de molestia y de ganas de irse de la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué está pasando allí? Porque la Fuerza Armada también es responsable de garantizar la vigencia de la Constitución. Y luego está la presión internacional. Yo creo que articular todo eso es el gran reto que tenemos para ejercer esos mecanismos de presión que permitan que se dé el cambio político en Venezuela. Ahora, Juan Pablo, uno ve el liderazgo opositor, y te lo digo con toda franqueza, porque he participado en política durante 20 años y lo he visto. A veces pareciera que los problemas partidistas o personales se interponen entre lo que le interesa realmente al venezolano, que es salir de esta crisis. Yo ponía en estos días en mi Twitter, decía, ojalá los líderes visibles de la oposición firmaran un documento donde todos renuncian a cualquier aspiración electoral hasta no haya un cambio de régimen, un cambio de gobierno, porque parece que todo inicia bien y basta que se asome una posibilidad de uno brillar más que otro, de uno postularse,
y se ve, y la gente lo percibe, percibe los codazos, percibe la competencia interna. Eso ha colaborado en que este régimen todavía permanezca en Venezuela, esa actitud a veces egoísta o personalista o partidista, por un lado. Y por otro lado, te decía el tema de la Asamblea Nacional. Uno también escucha en la calle frustración de la gente por parte de la Asamblea Nacional. En lo particular, creo que han hecho un esfuerzo maravilloso. Solamente entrar a la Asamblea Nacional en medio de turba, ya eso tiene su mérito. No cobrar y estar en Caracas, eso tiene su mérito. Pero me corresponde transmitir lo que uno escucha en la calle también. Y la gente dice, no, que la Asamblea Nacional no hizo nada, nos decepcionó, no hacen nada. ¿Qué piensas sobre esto? Mira, con respecto al liderazgo opositor, siempre hay dificultades. Pero yo siempre he dicho que por más diferencias que puedan haber, ninguna es del tamaño de Venezuela. Y creo que hemos dado testimonio. En mi caso personal, creo que hemos dado testimonio. Hicimos una marcha en estos días. ¿Cuántas diferencias no he tenido yo con Manuel Rosales? Y marché al lado de Manuel Rosales. ¿Por qué? Porque creo que más importante que eso, que alguien me critique o lo critique a él y le diga, ¿por qué tú sales allí? Yo creo que más importante es Venezuela. Y eso es algo frente a lo cual tenemos que dar testimonio. Y aquí tenemos todos que asumir la responsabilidad de luchar para lograr que Maduro salga de la presidencia de la República. Yo no puedo pensar que haya gente en la oposición pensando en este momento que hay que cohabitar con este gobierno, que es un fracaso y una tragedia para Venezuela. Con respecto a la Asamblea Nacional, mira, todos los esfuerzos que se han hecho en la Asamblea Nacional son esfuerzos que deberían ser reconocidos de verdad por el pueblo de Venezuela. Desde el momento en que nosotros llegamos a la Asamblea, se determinó la decisión del gobierno nacional de acabar con el poder legislativo, de irrespetar la decisión de la gente que fue la que votó para elegir esa Asamblea Nacional. En el momento en que ellos designaron un Tribunal Supremo de Justicia unos días antes de instalarse la nueva Asamblea Nacional, y en el momento en que decidieron que los diputados de Amazonas no podían incorporarse, ya ellos estaban diciendo que iban a impedir el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y luego todo lo que pasó con todas las sentencias, cada vez que dictábamos una ley, venía una sentencia anulando esa ley. Cada vez que tomábamos una decisión, venía una sentencia anulando esa decisión, hasta que lanzaron la sentencia en la que en la Sala Constitucional se atribuía las competencias de la Asamblea Nacional. Indudablemente que eso te hace muy difícil las cosas, porque te estás enfrentando a delincuentes, te estás enfrentando a gente que no respeta el Estado de Derecho, que no respeta la separación de poderes. Y lo último, crear ese bodrio de Asamblea Nacional Constituyente con el único objetivo de sustituir a la Asamblea Nacional. Así que frente a toda la arremetida del poder constituido en Venezuela, encabezado por Maduro, por Tibisay Lucena y por Michael Moreno, frente a eso la Asamblea está allí, evidentemente guapeando, sin recursos, sin posibilidades, con una situación en el Palacio Legislativo que es sumamente conflictiva, pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguir luchando y lo estamos haciendo. Ahora, Juan Pablo, el tema del desenlace político, obviamente nadie lo sabe, porque nadie es adivino para predecirlo. Ahora bien, por lo menos en lo particular, yo he colocado en alguna oportunidad que si bien yo creo que con este régimen no se puede cohabitar porque es una dictadura, también creo que para evitar mayor derramamiento de sangre en Venezuela hay que darle una salida al régimen. Es decir, si desde el régimen se percibe una persecución post-régimen o no sé, una presión excesiva como ya se está teniendo, hay dos opciones: se radicalizan a lo interno o se generan conflictos internos de ellos. Decir, bueno, mira, de verdad que el país se nos fue de las manos, vamos a buscar una salida consensuada, donde por supuesto a la oposición le tocaría el rol de asumir el nuevo gobierno. ¿Se ha planteado esa posibilidad? ¿Ha habido avances y luego se retrocede? ¿O simplemente tu tesis es que hay que sacarlo por la fuerza y la presión va a hacer que se vayan? ¿Cómo ves tú eso? Es que yo creo que al final va a haber una negociación. Siempre la ha habido, ¿no? Todos los procesos históricos. La va a haber. Ahora, esa negociación depende de la posición de fuerza que cada factor tenga. Si nosotros estamos en la situación que estamos actual en Venezuela y la posición de la oposición es como está en este momento, es decir, que es una posición difícil, con muchos de tus amigos no creyendo en lo que tú estás haciendo, sí. Todo ese tipo de cosas te afectan tu situación de fuerza.
Entonces tú tienes que recomponer tus fuerzas y al recomponer tus fuerzas entonces vas a lograr ejercer la presión que permita que haya una negociación para que haya un cambio político en el país. Yo lo veo de esa manera. Yo lo que creo es que tenemos que acumular fuerza y al acumular fuerza ejercer mecanismos de presión que obliguen al gobierno dictatorial de Maduro a buscar una negociación. Pero desde esa perspectiva, nada de Zapatero. Así es. Nada de Zapatero. Zapatero ha significado una vergüenza para la democracia mundial, para España y para la democracia mundial. Entonces, yo prefiero pensar en otra gente, en Felipe González, en Ricardo Lagos, en otra gente que tenga otra visión, que pueda venir a acompañarnos en un proceso de dilucidación de la crisis que el país vive. Pero insisto, la única forma que tenemos para lograr eso es reacumular nuestras fuerzas y entonces ejercer mecanismos de presión por distintas vías, Vamos a identificar y venimos. Amigos, llegamos a la última parte de nuestro programa, pero quedan muchas cosas pendientes y seguramente no nos alcanzará el tiempo, pero tendremos nuevamente invitado a Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo, una de esa acumulación de fuerza ha sido lo que se ha llamado la presión internacional. Y creo que en lo personal, creo que sí le ha afectado seriamente al gobierno. Eso creo que hay mucha gente confundida con creer que la presión internacional es unos portaaviones en el Mar Caribe esperando invadir Venezuela, cosa que rechazamos y que creemos que sería nefasto para el país. Esa presión internacional ha surtido efecto. La presión interna, ¿qué falta para que pueda surtir efecto? Hemos visto, además, Juan Pablo, Coordinadora Democrática, Mesa de Unidad Democrática, Frente Amplio, es decir, pareciera que no es un tema de siglas, sino es un tema de verdad de ponerse de acuerdo en la situación. Entonces, esa acumulación de fuerza desde afuera y de adentro, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? El propio chavismo, háblame un poco de lo que está pasando internamente. Vemos críticas al modelo económico, a los gobernadores, a los alcaldes. ¿Todo esto está confluyendo en favor de una salida a la crisis? Yo creo que sí. Yo siento que la solución a la crisis de Venezuela está más cerca de lo que nosotros pensamos. Siempre tenemos que abrir la puerta a la esperanza, siempre tenemos que abrir la puerta a la ilusión, a sentir que sí es posible que nosotros podamos recuperar a nuestro país. A veces siento que la gente se llena de desánimo, de desesperación, de depresión. Mucha gente se va del país y tienen derecho a irse, hermano, porque si yo siento que mi país no me está dando oportunidades, yo tengo derecho, la vida es una, a ver qué puedo hacer con mi vida y buscar esas oportunidades en otras latitudes. Pero también es cierto que mucha gente se va improvisando y entonces se va a vivir mayores calamidades en los países a los que van. Entonces, todo eso nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Yo apuesto por quedarme en el país. Yo apuesto por la gente que se ha quedado en Venezuela, porque la gente que se ha quedado en Venezuela tiene una actitud heroica, que es enfrentar a este régimen y hacer todo lo posible por subsistir y por lograr ese cambio político. Ahora, yo creo que tenemos entonces que lograr esa reagrupación de fuerzas que nos permita entonces ejercer esos mecanismos de presión. Y la presión internacional de la que hablabas, a mí me parece que es fundamental, es determinante, pero no es la decisiva. La presión internacional no es la que va a sacar a Nicolás Maduro, pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda el hecho de que se den sanciones, por ejemplo, a funcionarios puntuales? Porque lo que han hecho con los recursos del país es inaceptable. 400.000 millones de dólares se han robado estas personas. ¿Tú sabes lo que significa? Sí. En este momento se habla que para recuperar el país, el Fondo Monetario Internacional podría prestar 60.000 millones de dólares y distintas instituciones aportar sin que sea necesario pagar 20.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de unos 80.000 millones de dólares para recuperar al país. Y esta gente se ha robado 400.000 millones de dólares. Entonces, creo que todo eso refleja la tragedia a la que han llevado al país. Pero yo sí tengo la convicción de que todo se está dando para que nosotros podamos lograr ese cambio político en Venezuela. Por eso insisto, tenemos que lograr reagrupar todas nuestras fuerzas, lograr ejercer mecanismos de presión y lograr que con esos mecanismos de presión que son nacionales, que son internacionales, que dentro del país tienen que ver con lo civil y con lo militar, logremos entonces ese cambio político que Venezuela está aspirando.
Está todo dado para que Venezuela salga de esta situación. Yo Juan Pablo, por cierto, ¿tú crees que ese mensaje de que el que se tenga que ir porque siente que no tiene oportunidades, bien, es respetable, y el que se queda pues también a luchar? Sí. Pero escuché estos días a un amigo que me hizo un comentario, yo más o menos le razonaba sobre eso, y me decía, se fue Julio Borges, no me voy a ir yo. Sí, lo que pasa es que a lo que estamos sometidos los dirigentes políticos es algo sumamente grave. Es decir, somos muy críticos con los políticos, pero no nos damos cuenta que los que estamos arriesgando hasta la vida somos los políticos. Eso es una realidad. Mira el caso de José Manuel Olivares. A José Manuel Olivares no solo lo persiguieron a él, detuvieron a su hermano, que lo que hacía era acompañarlo, y ese muchacho tuvo casi 1 año preso. Y después, cuando él empezó a articular toda la lucha social desde el sector salud, decidieron perseguir a su esposa, a su madre, a su hermano otra vez, y tuvieron que salir del país. Su esposa tiene una bebé de 3 meses, le está dando lactancia materna. O sea, ¿cómo es posible que ellos sean tan cobardes de no enfrentar al dirigente, sino tratar de meterse por la vía de la familia? En el caso de Julio Borges, él tuvo que irse del país. ¿Por qué? Porque tomó una decisión, que fue no firmar el acuerdo de República Dominicana, y fue quizás la voz más dura en la necesidad de no firmar ese acuerdo que no traía nada bueno para el país. Y por hacer eso, de una vez lo declararon convicto, confeso, de una vez dijeron que era un traidor a la patria, y evidentemente él sabía que regresar al país significaría perder su libertad, y siente que puede hacer mucho más en Colombia, donde está en este momento, y está haciendo todo el esfuerzo. Julio habla con nosotros a diario, y a diario está activando distintas fuerzas para lograr el desenlace de la crisis que el país tiene. Lo que pasa, Juan Pablo, es que ahorita que hablando sobre ese tema, volvemos a los segmentos anteriores. Si mañana a Juan Pablo Guanipa le ejercen una presión contra su familia, contra su persona, contra su vida, ahí es donde la gente, uno se pregunta. Es decir, el liderazgo opositor, entendemos perfectamente, uno es político también, que uno no quiere estar preso, uno quiere estar vivo, uno quiere... Y entonces el gobierno lo sabe y sabe por dónde apretar, por dónde afectar a la dirigencia opositora. Y si logran que terminen presionando a las cabezas más importantes para descabezar definitivamente a la oposición, tiene que haber un liderazgo de relevo, tiene que haber muchos liderazgos presentes para evitar esto. ¿Cómo evitar y lo hay el gobierno lo haga? Liderazgo. Yo creo que hay gente afuera, pero también en las épocas de la dictadura de Pérez Jiménez, Rafael Caldera se fue del país, Jovito Villalba se fue del país, Rómulo Betancourt, que es reconocido como el padre de la democracia en Venezuela, tuvo que actuar desde el exilio también. Es decir, el exilio no es para que uno sienta que está venciéndose en la lucha. Yo creo que es una posibilidad de dar la lucha desde otra perspectiva. Ahora, yo, por ejemplo, estoy aquí. ¿Y que hemos sido perseguidos? Claro que hemos sido perseguidos. Hasta la crisis eléctrica es culpa mía, según el usurpador de la gobernación del Zulia, Omar Prieto, y por esa razón introdujo una acusación en mi contra en el Ministerio Público, y ya antes tengo 2 acusaciones que fueron anunciadas por el mismo Tarek William Saab en mi contra, porque supuestamente soy generador de violencia en el estado Zulia. Entonces la persecución está allí. Yo vivo en una urbanización, afuera de mi urbanización hay permanentemente 3 vehículos del SEBIN, y ya no decidieron quedarse afuera. Desde hace una semana están entrando hasta mi casa, y eso es una persecución. No es una persecución solo en mi contra, también en contra de mi familia. Ahora, yo tampoco me voy a ir al primer pellizco, hermano. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar una pelea, y esa pelea la estamos dando. Evidentemente, si hay una situación inminente que va a significar un peligro para mi familia, yo tomo medidas, tomo decisiones, pero nuestra lucha está dentro de Venezuela o fuera de Venezuela para lograr que este país pueda rescatar su democracia, y esa es una lucha que todos estamos dispuestos a dar hasta sus últimas consecuencias. Juan Pablo, un minuto final, un mensaje para todos los que nos están viendo sobre la esperanza, sobre el futuro de Venezuela, sobre lo que una vez creo que escuché a Julio Borges decir, hay más futuro que pasado. Sí, siempre lo hemos dicho, Venezuela tiene muchísimo futuro y todos tenemos la obligación de construirlo. Recientemente hubo una sesión de la Asamblea Nacional aquí en Maracaibo con todo el tema de los servicios públicos, especialmente la electricidad, cosa que agradecemos que haya venido toda la Asamblea aquí a Maracaibo, porque
La situación que estamos viviendo es dramática y en muchos estados del país también eso está pasando. Tenemos la responsabilidad y la obligación de luchar para recuperar a Venezuela. En esa sesión yo decía, la gaita que es protesta, la gaita que es oración, la gaita que es esperanza, también dice cosas que nosotros queremos para nuestro país, y lo recitaba. Para mis hijos yo quiero un país multicolor, de justicia, paz y amor y libertad por sendero. Yo quiero un país de gracia donde todos sean hermanos y un sentir venezolano que se llame democracia. Venezuela es un gran país y de esto vamos a salir. Bueno, amigos, muchísimas gracias, Juan Pablo, gracias por haber asistido al programa y esperamos que tenerte en otras oportunidades aquí. Y nos sumamos a ese mensaje final: creemos en el país, creemos en Venezuela y nunca, jamás debemos renunciar a la esperanza. Buenas noches.